¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: no fue porque él o sus padres pecaran, sino que nació así para que se manifiesten en él la obra de Dios. Las limitaciones de la vida no son un obstáculo, son una oportunidad para vivir la misericordia de Dios, para experimentar la cercanía del Dios que amamos y que nos ama profundamente. Venimos caminando en esta cuaresma y el Señor sabe que nuestra humanidad es muy difícil de llevar. Y por eso la iglesia pedagógicamente domingo a domingo nos va dando elementos frente a la tentación, nos va mostrando el texto de la transfiguración, donde Jesús nos muestra para dónde vamos, la gloria de la que vamos a disfrutar, para que no nos desanimemos. Hace 8 días, el domingo pasado, con la samaritana, mirábamos que en el camino de la vida tenemos mucha sed y nos preguntábamos de qué estamos sedientos. Y hoy la palabra nos lleva a preguntarnos cuáles son nuestras cegueras. Somos hijos de Dios, estamos llenos de la gracia de Dios, pero en nosotros también está la lucha con la debilidad. Y Dios lo sabe. Y por eso cada paso que damos a la luz de la palabra de Dios es fortaleza, es gracia, es misericordia. En este pasaje del ciego de nacimiento vemos a un hombre que con esta limitación poco a poco va haciendo su crecimiento en la fe una vez se ha encontrado con Jesús. Como la samaritana el domingo pasado, que en medio de ese diálogo va logrando Jesús despertar en ella la fe. Hoy, con el ciego, en ese camino, después de quedar sano y de encontrarse con muchas personas incrédulas, pero sobre todo el encuentro profundo con Jesús hace que él vaya creciendo en la fe. Primero le reconoce como un hombre que le sanó, luego como un profeta y luego como el Señor. Al final del evangelio que hemos escuchado, creo, Señor, y se postra a los pies de Jesús. Nosotros no podemos decir que al inicio de nuestra vida o incluso en este momento nuestra fe ha llegado a su culmen. Vivimos momentos de transfiguración en nuestra fe, pero también vivimos momentos de desierto, momentos de ceguera. Por eso hay que hacer memoria de algo muy importante. Cuando vemos el texto del evangelio, vemos que Jesús lo manda a bañarse a la piscina de Siloé. Y eso a nosotros nos debe recordar nuestro bautismo. El agua que un día fue derramada, la unción que recibimos, que borró en nosotros el pecado y nos llenó de la gracia infinita de Dios, y el compromiso que como bautizados tenemos de salir siempre victoriosos con Jesús del pecado que nos atormenta, de los caminos oscuros por los que hacemos nuestra vida, para ser siempre hijos de la luz. Esa es nuestra esencia. Nuestra esencia no es ser pecadores. Nuestra esencia no es vivir lamentándonos por nuestros errores. Nuestra esencia es ser hijos de Dios e hijos de la iglesia por el bautismo que hemos recibido. Nos hemos sumergido en ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús, y ese es el motivo de nuestra alegría, que estamos llenos de la gracia de Dios y que todos los días, como ese ciego de nacimiento, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús y que Él sane nuestras cegueras. Pero todos los días debemos hacer memoria de que somos bautizados, contamos con la gracia de Dios y con esa gracia es que debemos vivir.
sin tener miedo a los tiempos de desierto, sin tener miedo a los tiempos de flaqueza, sino que nos levantamos y dejamos que Jesús vaya haciendo crecer en nosotros esa fe. No sé en qué nivel estemos cada uno de nosotros. Si todavía veamos a Jesús como un hombre que habla cosas bonitas y hace milagros extraños, o si lo vemos como un profeta, muchas religiones lo ven como un profeta. Lo que nos hace cristianos es reconocerlo a Él como nuestro Señor, como el Mesías. Eso es lo que nos hace cristianos, reconocerlo a Él como el que todo lo puede, como el que derrama su gracia sobre nosotros, como aquel que fue enviado del Padre para salvarnos. Y por eso debemos ser cristianos alegres. El Papa Francisco siempre ha insistido que no pueden existir cristianos amargados. Yo no entiendo por qué en misa a veces uno está con cara de limón. Uno puede estar serio, tranquilo, pero no amargado. Porque es que si yo tengo a Jesús en el corazón, si Él ha ido quitando las cegueras de mi vida, pues eso a mí me debe mantener en paz y alegre, confiado en el Señor. No puede haber personas que sirvan en la iglesia, que se digan cristianos, familias que tengan a Jesús en el centro y sean amargados. No puede haber sacerdotes ni obispos amargados. Tenemos la humanidad. A veces nos levantamos de mal genio, pero no puede ser una constante en nuestra vida. Podemos tener temperamentos fuertes, pero no puede ser una constante en nuestra vida, porque cuando el pecado se vuelve constante, empieza a ser una ceguera profunda. ¿Cuáles son nuestras cegueras? Estamos viviendo cegueras de egoísmo, de violencia, de rencor, de ambición. Tanta corrupción en nuestro país, en el mundo entero. Es una ceguera fuerte que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a superarla. Todos por nuestro pecado, cada uno con sus luchas y debilidades, vive cegueras. Y el problema de la ceguera es que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Entonces empezamos a entrar en un egoísmo y en nuestro propio yo y nuestras propias decisiones y nuestro propio razonamiento, sin consultar ni hacerlo bajo la acción del Espíritu Santo, y por eso nos vamos a cometer tantos errores y volvemos a caer en el pecado. Miren la primera lectura. Vivimos de apariencias y el Señor busca la humildad del corazón. Los hombres miran las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No podemos vivir con la ceguera de las apariencias. No podemos vivir del qué dirán, de vestirse, hablar y hacer para que los otros nos aplaudan. Nuestra obra en este camino de la vida nos debe es acercar al Señor. Tú no eres importante por el apellido que tienes. Tú no eres importante por el dinero que tienes. Tú no eres importante por los títulos que tienes. Tú eres importante porque eres un verdadero cristiano, porque vives como hijo de la luz, porque eres un hombre o una mujer lleno de misericordia, porque no miras a los demás por apariencias, porque miras a los demás con el corazón. Por eso es tan importante dejar que Jesús despierte en nosotros la fe. Porque la fe no es no tener problemas. Esto lo han escuchado muchas veces. A uno le dicen, padre, es que mire, pero yo tengo fe. ¿Y por qué me ocurre esto? Fe es ponerse las gafas de Dios y es ver la vida, como dicen por ahí, con los ojos de Jesús. Cuando uno tiene fe, se empiezan a quitar las escamas de nuestros ojos y empezamos a ver la realidad de manera distinta. Y no empiezo a ver al otro como un enemigo, sino que así como nos ha dicho el Papa en el mensaje de la Cuaresma, empiezo a ver el otro como un don de Dios. Por eso los fariseos y muchas personas no eran capaces de ver la obra de Dios en este ciego de nacimiento, porque estaban envueltos en su orgullo, en su propia verdad,
en el poder y no podían entender ni reconocían que Jesús era el Mesías. Que no nos pase a nosotros. Por ahí hay una canción que dice: mira la esencia, no las apariencias. No vivamos de apariencias. El cristiano no vive de apariencias. El cristiano no hace oración, ayuno y limosna para que lo vean y lo aplauden. Lo hace para disciplinarse cristianamente y para servir más en nombre de Dios. Pidámosle al Señor hoy la gracia de recordar nuestro bautismo y vivir en pro de la gracia que se nos ha dado. De hacer un examen de conciencia en este tiempo de la Cuaresma y de lograr pedirle al Señor que quite nuestras cegueras en las que estamos sumergidos, para que podamos vivir en la esencia del corazón, tener claridad, ser hijos de la luz, iluminar las tinieblas de este mundo con nuestro testimonio, iluminar las tinieblas de nuestra familia, incluso de nuestra iglesia, con la luz del testimonio de Jesús. El encuentro con Jesús aumenta y fortalece nuestra fe. Siempre me gusta que hagamos un momentico de oración. Si usted quiere, cierre sus ojos y dejemos que esta palabra, que la reflexión toque nuestro corazón. Y ofrézcale al Señor cuáles son sus cegueras. ¿Qué es lo que no le permite a usted ver el mundo con los ojos de Jesús, sino que a veces lo ves con tus propios ojos, que tiene tanta tentación, tanto instinto al pecado? ¿Qué es lo que no nos permite ver claramente? Pídele al Señor la luz, que despierte en ti esa gracia que te ha regalado en el bautismo. Y ofrécele también tus limitaciones. Las limitaciones no son un obstáculo, son una oportunidad para que la misericordia de Dios se manifieste en nosotros. Las cegueras que estás viviendo no tienen el punto final en la historia de tu vida. Jesús puede sanarte y puede hacerte un hijo de la luz. Amén.